Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, estimados, estimadas. Muchísimas gracias por vuestro tiempo en en una de las actividades académicas del Instituto, en el Seminario Libre en temas de predios urbanos. Como ustedes saben, esta charla está dirigida muy bien por dos expositores, el doctor Oscar Alberto Huerta Ayala, así como también el ponente, pues, Daniel Augusto Paz Bringas. Dos temas importantísimos que se van a tocar en primera instancia por Daniel Augusto. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas tardes, disculpa. ¿Me puedes escuchar bien? Buenas tardes, Brian, ¿qué tal? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Sí, sí. ¿Me escucha a bien? mí Y se me también, logra. Ujú. sí, Daniel, eso justamente quiero confirmar, por favor, con la audiencia, si nos pueden escuchar muy bien, quizá levantando la manito o por el chat, por favor. Y también, pues, presentarles al doctor Huerta, ¿no? Que ya se encuentra presente en la reunión, él está a cargo, pues, de uno de los temas de prescripción adquisitiva del dominio en vía notarial de predios urbanos, que hoy día, pues, vamos a tener el placer de tenerlo acá en la reunión. Daniel, ¿podemos empezar la charla, por favor? Muchísimas gracias. Sí, listo, Brian. Ya. Buenas tardes con todos. A ver, un ratito de. ¿Crees que podrías presentar mis PPTs, por favor? Porque a veces tengo un problema de hacerlo Sí, en claro que sí, simultáneo. Daniel. Sí, claro que sí. Permíteme un Ujú. momento, por favor. Ya bueno, buenas tardes con todos. Un gusto poder brindarles hoy algunos alcances acerca de este tema tan recurrente como lo es la independización y acumulación de predios urbanos, más aún si es en un seminario junto con el doctor Oscar Huerta, a quien le tengo una gran estima y es actualmente mi profesor de universidad. Bueno, espero que se proyecten los PPTs y creo que mejor puedo empezar. Bien, A Daniel, ver, tú me ya, diriges, por favor, ¿ya? ya. Puedes pasar, por favor, primer PPT. Ya. Bueno, continuando con la exposición. Este tema es tan importante para abogados como para el público en general, ya que por ahí siempre encontramos a un padre de familia o tío que vive en una casa con varios pisos y, por ejemplo, desea alquilar el segundo o que producto de una sucesión ha heredado un inmueble de 5 pisos junto a sus hermanos y desean repartírselo individualmente entre todos. De esos supuestos hasta la subdivisión de un lote sin construcciones para que cada interesado pueda construir su propia edificación con título de dominio propio, resulta valioso conocer cómo dar lugar a este procedimiento y cómo llevarlo a cabo frente a otras circunstancias, como por ejemplo el de encontrarse gravámenes inscritos sobre los predios que se pretende independizar. En este sentido, sería bueno empezar con la definición de predio urbano, ya que es el objeto de nuestra clase de hoy. Al predio lo podemos definir como aquella delimitación de superficie física, con ubicación espacial, que nos permite determinar el ámbito de la propiedad. El Reglamento Nacional de Edificaciones lo menciona como unidad inmobiliaria independiente. Tiene una relación, por así llamarlo, género-especie con los inmuebles, siendo estos últimos el género, ya que existen diversos inmuebles, tanto abstractos como físicos. Por otro lado, la calidad de urbano implica que este predio, el cual se pretende fraccionar, cuenta con una conexión con la ciudad, estando dotado así de servicios básicos tales como agua, alcantarillado, luz eléctrica, iluminación pública, y por lo general está rodeado de una comunidad con colegios, comisaría, veredas, pistas, entre otros. La regla es que aquella condición de urbano sea en virtud de un procedimiento municipal de habilitación urbana. Así, de esta forma, aquellos predios urbanos los referimos con el nombre de lotes, que al independizarse dan lugar a sublotes. Y esto a diferencia de los predios rústicos, cuya denominación es del de parcela. Y así pues, cuando hablemos de la partición o fraccionamiento de una porción de un inmueble rústico, lo llamaremos genéricamente como procedimiento de independización, o al menos en lo que respecta a la ley 29090, mientras que el fraccionamiento o partición de predios urbanos se encuentran denominados con el nombre de subdivisión del lote urbano, como figura en el reglamento de la ley 29090, ¿no? Ley que contempla este procedimiento en su primer momento, que es buscando la autorización municipal.
Por último, en esta parte conceptual, el área remanente se refiere más que nada a la porción de terreno que queda después de dividir un predio en dos o más partes. O en otras palabras, es el terreno sobrante que no se incluye en las nuevas propiedades creadas, ¿no? Siguiente PPT, por favor, Brian. Ya, muchas gracias. Bueno, y ya que este procedimiento se tramita en dos fases, la primera, que es con la intención de obtener la aprobación municipal para la partición del suelo urbano, y la segunda, con la finalidad de que los predios subdivididos consigan una partida registral propia y así desprenderse del vínculo legal con relación a la partida matriz, consiguiendo además la publicidad y seguridad jurídica que brinda el registro per se. Es así como nos toca hablar de los requisitos. Y bueno, para esta exposición yo deseo incidir más que nada en la segunda etapa, dado que aquí es donde finalmente se conseguirá obtener las dos partidas independientes, la que nos provee, y además donde se nos provee de mayor jurisprudencia. Entonces, primero, la municipalidad nos pedirá que adjuntemos el anexo F del formulario de habilitación urbana, que le llamamos FUJU, y el plano de ubicación y localización, indicando tanto área, linderos como medidas perimétricas. Toda esta documentación deberá estar firmada tanto por él o los propietarios del predio como por el profesional competente, que por regla es un ingeniero civil o arquitecto. También acompañaremos con el plano del lote a subdividir, donde además de señalar el área, linderos y medidas perimétricas, mencionaremos la nomenclatura de cada sublote propuesto para la desmembración. Y cada uno de estos lotes irá seguido de su respectiva memoria descriptiva. Sí, las preguntas las puedo responder al finalizar ya por un tema de orden. Bueno, siguiendo con los requisitos, es importante señalar que al ser la subdivisión un procedimiento en la ley 29090, está sujeto al silencio administrativo positivo, lo que significa que si no hay respuesta de la municipalidad en un plazo máximo de 10 días hábiles, como dice la norma, se tomará como aprobada automáticamente nuestra solicitud de subdivisión, debiendo así la entidad emitir resolución aprobatoria en base al cargo de ingreso. Y ahora, y lo segundo es la instancia registral, ¿no? Aquí sí me voy a detener un poquito más, que es donde, bueno, aquí acudiremos con todo nuestro FUJU, anexo F, plano de subdivisión sellado y visado por la municipalidad. No es necesario que adjuntemos resolución municipal aprobatoria, pero si hablamos de cuál es el título que da mérito a la inscripción de independización, existe un acuerdo plenario donde el tribunal ha mencionado que el requisito del FUJU para la independización de predio previsto en el artículo 60 del RIB, Reglamento de Inscripciones de Registro de Predios, es un requisito mínimo, por lo que puede presentarse en su lugar la resolución municipal respectiva por ser un instrumento público de mayor formalidad, ¿no? Entonces, por ese lado no habría mayor problema. También recordemos que en este punto la calificación registral no es solo un aspecto de revisión netamente legal, sino que tiene un elemento técnico bastante importante, que son las oficinas de catastro, o para ser más exactos, como se desprende de la realidad y de la ley de modernización del sistema registral, oficinas de base gráfica, ¿no? Ya que la oficina de catastro no genera catastro realmente a nivel de SUNAT. Bueno, estas oficinas determinan si el fraccionamiento es conforme a la información y antecedentes que ya obren registros para que así proceda la independización de forma regular y por excepción, ¿no? La excepción sería cuando por ausencia de datos técnicos suficientes en los antecedentes nos encontremos ante la imposibilidad de determinar de forma indubitable si el área cuya independización se solicita se encuentra superpuesta con otra partida o si se encuentra dentro de la partida matriz. El reglamento nos dice que ello no impedirá la inscripción de la independización. Además que aquí no se requerirá el plano del área remanente, puesto que es inexacto e imposible de determinar, como ya se ha mencionado, ¿no? Como esto, podemos ir sintetizando que lo normal es que se haga obligatorio presentar el plano. Si no, en todo caso, el área técnica no tendría cómo informar que ya se está pidiendo la independización de esa misma área. Pero también sucede que, como en los casos de no haber información precisa en el archivo registral, el administrado no puede pagar las consecuencias de la falta de una base gráfica completa y ordenada de los predios inscritos, ¿no? Así, la jurisprudencia complementa diciendo que no constituye obstáculo para su inscripción
que dicha área, además, indique afectaciones con otras partidas, puesto que se encuentra imposibilitado de establecer con certeza la generación de su proposición preexistente o no. Entonces, el hecho que procedan inscripciones cuando el área de catastro no pueda determinar si el mismo predio se encuentra inscrito o si se corresponde con la matriz, puede ser algo polémico y algunos profesores pueden mencionar tranquilamente que es una salida cortoplacista, dado que se inscribe ahora, pero luego da pie a que se inicie un juicio mejor derecho de propiedad por el tráfico del área superpuesta, ¿no? Pero bueno, hay que recordar que el registro de predios tiene como antecedente al registro de propiedad inmueble creado en 1888, donde se generaron diversas inscripciones e independizaciones sin que tengan elementos técnicos. Bueno, básicamente cuando nosotros planteamos la manera de subdividir, también nos anticiparemos a cómo va a quedar esta propiedad luego de la subdivisión. Por eso es que es necesario también adjuntar el plano del área remanente, ¿no? Pero no siempre es tan claro y preciso y por eso da lugar a la excepción que les acabo de mencionar. Además, bueno, existen predios de gran extensión donde no siempre el registro se encontrará correctamente el área remanente. En algunos supuestos no es factible. Y ahí es donde el sistema registral ha establecido algunas excepciones a la descripción del área remanente, que figura en la cuarta disposición complementaria final del Reglamento de Inscripciones de Registro de Predios, que menciona que, tratándose de independización de predios en los que no sea factible determinar el área, linderos y medidas perimétricas del predio remanente, no se requerirá el plano de este, y que en estos casos bastará con presentar el plano del área materia de independización visado por la autoridad competente, previa suscripción por el verificador cuando corresponda. Así también, acorde a la séptima disposición transitoria del Reglamento de Inscripciones de Registro de Predios, para la independización de áreas que constituyen aportes reglamentarios, sea aporte de educación, recreación pública, salud, etcétera, en favor de una entidad beneficiaria, cuando se hubiera inscrito la parcelación, subdivisión, recepción de obras sin que se hubieran efectuado las independizaciones correspondientes, estas se realizarán en mérito a título archivado, siempre que los planos consignen área, linderos, medidas perimétricas de los lotes, ¿no? En la memoria descriptiva también, según jurisprudencia. Esto se debe a que principalmente antes del 2004 no era obligatorio independizar simultáneamente cuando uno inscribía una independización o recepción de obras. Antes se podía inscribir el asiento de subdivisión, pero los lotes se quedaban en la matriz. Recién se independizaban las partidas cuando ocurría la transferencia de alguno de ellos. E igual con las habilitaciones urbanas. Se inscribían un cuadro donde decía lote 1, independizando en, dejando un espacio para rellenar la independización a futuro. Bueno, aquí es donde nos detenemos y precisamos, ¿será necesario el consentimiento de todos los copropietarios de ser el caso para que proceda la subdivisión? Uy, disculpa, escucho un poco de ruido. No sé si es que Sí, Daniel, están puedes hablando. continuar. Ya. Ok, ya. Ok, entonces, ¿es necesario el consentimiento de todos los copropietarios de ser el caso para que proceda la subdivisión? Y bueno, al ser un acto que implica una modificación sustancial del inmueble, ya que deja de ser un solo título legal para convertirse en dos o más, tanto el reglamento de inscripciones como la jurisprudencia nos dice que al implicar el nacimiento de nuevas unidades inmobiliarias, esto requiere contar con el consentimiento de todos los copropietarios, al margen de si es un acto de disposición o no. Y si por A o B motivos, en caso de copropiedad donde algunos propietarios no intervinieron en el FUJU a nivel municipal, podemos anexar un documento privado con firmas certificadas por los faltantes para subsanar, ¿no? Así, esto no implica que se deba empezar desde cero el trámite municipal. También es preciso indicar que el lote mínimo normativo como área a subdividir dependerá de cada zonificación según la municipalidad, lo que cada una disponga, ¿no? Para evitar sorpresas, de todas maneras es recomendable antes tramitar un certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios. Ah, Ahora les voy a comentar un poco acerca de las excepciones a la autorización municipal de subdivisión, que son tres principalmente. Es la regularización de edificaciones,
la independización como consecuencia de la desacumulación de predios, o sea, el retorno a la condición primigenia. Y el tercero vendría a ser el mandato judicial expreso o reiterativo que ordena la independización. Primero, por regularización de edificaciones, el tribunal en reiteradas ocasiones nos dice que la subdivisión de predio urbano por regularización de edificaciones procederá solo cuando la construcción de edificaciones independientes declaradas en vía de regularización conllevó al fraccionamiento de hecho, esto es muy importante, urbano matriz, lo cual podrá determinarse de la existencia de unidades inmobiliarias independientes debidamente delimitadas estructuralmente por muros, paredes o cercos, ¿no? Además, incluso existe un acuerdo plenario de diciembre del 2022, hace poco, que nos menciona que la subdivisión por regularización de edificaciones prevista en la ley 27157 se sustenta en una situación de hecho. Esto es que, de hecho, se efectúa el fraccionamiento del predio urbano mediante construcción de edificaciones independientes, ¿no? Sin que haya intervenido la municipalidad. Por tanto, se trata de un acto de independización que no proviene de lotización o habilitación urbana. Bueno, respecto al mandato judicial, que es el otro supuesto de excepción de autorización municipal, antes el tribunal señalaba que en la prescripción adquisitiva de dominio de parte de un predio urbano en la que no se demandó la independización del predio, corresponde exigir la presentación de documentos a los que se refiere el artículo 42 del reglamento de inscripciones. Ahora, en cambio, con la prescripción se puede independizar. Recordemos que el registrador no puede cuestionar el fondo de una decisión judicial. Ya. A ver. Ahora, vayamos a otro supuesto, el traslado de gravámenes de la división y partición de un bien. Por ejemplo, yo tengo un predio que es de 4 hermanos, somos 4 hermanos. Respecto de las alícuotas de un hermano, existe una hipoteca o embargo. Y luego, el bien es subdividido en 4 para cada uno, y el tribunal registral sostiene que se debe trasladar el gravamen a todas las partidas que se independicen. Porque una cosa es el título constitutivo del gravamen y otra, muy diferente, es el acto de independización. Entonces, no se puede levantar sin que intervenga el interesado, que vendría a ser el acreedor o la autoridad jurisdiccional. También existe un precedente de observancia obligatoria, 17º pleno del 2006, que menciona que los gravámenes que afectan la cuota ideal de uno de los copropietarios de un bien deben trasladarse a todas las partidas registrales resultantes de la división y partición de dicho bien. Ahora, continuando con la independización de predios coexistentes en una misma partida registral, tal es el supuesto donde existen predios en una matriz y quedan porciones separadas físicamente de distintos propietarios. ¿Debe obtenerse la autorización para la independización de esa porción? De acuerdo a un acuerdo plenario del año 2019, se menciona que cuando en una partida registral coexisten 2 o más predios físicamente individualizados en favor de distintos titulares, si se solicita la independización de uno de dichos predios, deberá cumplirse con los requisitos vigentes a la fecha en que se solicita la independización. Esto, bueno, puede sonar un poco polémico, ¿no? Por ejemplo, yo creería que no se debe de ser tan exigente, dado que estas porciones ya están definidas y son independientes, ¿no? De forma física. Pero bueno, yo me pregunté en ese momento si esto no rompe un poco con el criterio del fraccionamiento de hecho, que no requiere autorización municipal. Y bueno, en opinión de mi profesor, esta sobreexigencia, por así llamarla, de autorización municipal se puede desprender de un afán de no debilitar a las municipalidades, dado que sus recursos provienen en gran medida de las tasas que se pagan por los trámites realizados. Pero de igual manera, sin duda alguna, es un tema discutido, ¿no? A ver, un momento, estoy cerrado un poquito el Zoom. Ya, bueno. Siguiendo con estos supuestos, también hay una polémica que es respecto al principio de legitimación. Menciona que cuando existen derechos de propiedad sobre una porción material de una partida matriz no independizada, no se debe inscribir el acto previo de independización. O sea, es lo contrario. Rompe con lo que se sostiene en el acuerdo que ha antecedido. Esta es una resolución que la encontré casi de forma aislada, que menciona que
se encuentra legitimado el derecho de propiedad sobre un área determinada inscrita en la partida matriz, aunque se haya vulnerado el principio de especialidad por no haberse aperturado en su oportunidad otra partida independiente. Ante tal supuesto, para efectos de proceder con la inscripción de su transferencia, no se requerirá el acto previo a independización. Pero bueno, esto, como les menciono, es algo que veo que no se sigue de manera uniforme, ¿no? También podemos hablar en ese mismo sentido de un acuerdo plenario en base a la independización sin autorización de predios, objeto de declaración de prescripción adquisitiva de dominio judicial, como es el acuerdo plenario de octubre del 2022, que menciona esencialmente que para independizar un predio en materia de usucapión judicial no se requiere autorización administrativa alguna, bastando para ello la documentación técnica que forme parte del expediente judicial, a que se refiere el numeral 2 del artículo 505 del Código Procesal Civil, ¿no? Ya. A ver, y el otro supuesto era la independización en vía rectificación, que no necesita autorización municipal. Aquí ya también la jurisprudencia lo que menciona es que no procede de negar la independización vía rectificación. A ver, perdón. A ver, perdón, regulación, no, vía rectificación. Ay, no, disculpen, que me he pasado este. Ya, vamos a un supuesto especial de duplicidad por omisión de correlación. Ya, cuando se independiza y no se deja constancia en la matriz de que ha habido una independización, se puede hacer en vía regularización, si es que no hay una adecuación del independizado con la matriz. Entonces, lo que nos dice la jurisprudencia es que tratándose de superposiciones generadas por independizaciones en las que no se hubiera extendido el asiento de modificación de área ni la respectiva notación de independización, se dispondrá que el registrador proceda a extender en vía regularización el asiento y la notación de correlación omitidos, indicando el área, linderos y medidas perimétricas, a lo que queda reducida el área mayor como consecuencia de esto, ¿no? Entonces, si la superposición fuera detectada por instancias de calificación registral, estas dispondrán de oficio o a petición de parte de extensión del asiento y anotación omitida. Ahora, otro tema que tampoco se sigue de manera uniforme es el rango de tolerancias de la subdivisión. Sucede que en un inicio, en 2008, cuando salió la directiva de tolerancias catastrales registrales, decía que solo se aplicaba a actos de transmisión o gravamen. Y en el año 2010 se incorporó que también se aplicaba a las modificaciones físicas de predios. Entonces hubo una resolución en el año 2015 que he encontrado que menciona que cabe aplicar los rangos de tolerancia registral cuando en el título de modificación física se describa el predio de manera diferente a la partida registral o a sus antecedentes registrales, siempre que el área no exceda los rangos establecidos en aquella directiva, que es la 01-2008 CNSP. A ver. Ya. Luego, hablando de superposición preexistente a la independización, bueno, perdón, que se aplicaría, bueno, tanto a independizaciones como a acumulaciones, se menciona que la superposición no constituye un obstáculo para inscribir cuando es preexistente, hecho que muchas veces puede determinarse de los antecedentes registrales. Solamente es obstáculo cuando el acto que se va a inscribir es el que genera la superposición. A ver, un ratito. Ya. No, Brian, la PPT está todo correcto. Más bien, ahora recién termino un supuesto más y paso al tema de acumulación, ¿ya? Que es el siguiente PPT. Perdón. Ya pusiste la acumulación. Disculpa. Disculpa, es que tenía esto minimizado. Ya, un supuesto más quizá y comienzo a hablar de la acumulación de predios, que en realidad es un poco menos compleja, por así decirlo, ya que tiene solo una instancia, que es la instancia registral. No depende de la instancia de edil. Bueno, un supuesto más sería el que quiero hablarles rápido, es el de título pendiente de anotación de demanda en la matriz. Caso en el que hay una partida matriz con un título pendiente de anotación de demanda, por ejemplo, una nulidad de toda la inscripción de la partida, y se pidió la independización de porciones de esa matriz. El registrador decía,
yo no puedo independizar, tengo que esperar a que se anote la demanda para yo trasladarla, o en todo caso, tacharse el título para que yo no tenga nada que trasladar. Pero entonces es ahí donde el tribunal registral dijo, eso no es impedimento para independizar. Y conforme al acuerdo plenario, a un acuerdo plenario, menciona que el título pendiente que contiene anotación de demanda no impide la inscripción de título posterior de transferencia de parte del predio y consecuente independización, debiendo, en caso de extenderse finalmente la anotación en la partida matriz, trasladarse al predio independizado en caso de corresponder, ¿no? Y bueno, esos serían algunos supuestos de independización. He tratado de resumir algunos que me parecieron más interesantes. Y ahora podemos comenzar con el tema de acumulación. Ok, a ver. Ya. Bueno, la acumulación de predios prácticamente refiere a constituir una nueva unidad inmobiliaria comprendiendo en una sola dos o más partidas independientes relativas a otros tantos predios, cerrando las partidas de los predios acumulados, ¿no? Esto tiene una serie de requisitos, como los que pueden apreciar en la PPT. Disculpen que ahora recién se me actualiza un poco la pantalla de aquí. Y bueno, el primero vendría a ser que los inmuebles sean continuos, ¿no? Eh, no haya solución de continuidad. Lo otro, o sea, que estén correlacionados inmediatamente uno después del otro. Lo otro sería que los predios pertenezcan al mismo o a los mismos propietarios. El tercero vendría a ser que, a ver, un ratito. Disculpa, ¿se me logra escuchar? ¿Se me logra escuchar Sí, bien? sí, Daniel, te escuchamos muy bien. Ah, ya, ok, gracias. Ya, bueno, como les decía, la acumulación es el acto registral que tiene por objeto también constituir una nueva unidad inmobiliaria y se efectúa comprendiendo o fusionando en una sola partida dos o más que hayan sido relativos a otros tantos predios. O en otras palabras, yo siendo propietario del sublote A1 y el sublote A2, puedo acumularlos y formar el nuevo lote A, ¿no? Y no es casualidad que se denomine de forma exclusiva como acto registral, dado que aquí no existe una instancia municipal. No se requiere aprobación edil en el absoluto, ¿no? Como les mencioné. Pero claro, en el derecho siempre existen límites y este procedimiento solo se podrá realizar cumpliendo algunos supuestos o requisitos. Ya, ahora sí creo que paso porque yo tampoco creo que se me había detenido en internet. Ya bueno. El primero es que los inmuebles constituyan un todo sin solución de continuidad, ¿no? Eso significa que los predios sean continuos, uno inmediatamente después del otro, y aquí la única excepción es cuando dentro de un régimen de propiedad exclusiva, propiedad común, por antonomasia condominios, estos predios discontinuos constituyen una unidad funcional. Otro requisito fundamental es que los inmuebles que se pretende acumular pertenezcan al mismo propietario. Adicional a ello, la solicitud, a ver, ya, bueno. Ya. Adicional a ello, la solicitud del o los propietarios debe estar en documento privado con firmas certificadas notarialmente, conteniendo área, linderos y medidas perimétricas de cada uno de los predios a acumularse, con indicación, por supuesto, de la partida en donde corren inscritos y proyectándonos a futuro el área, linderos y medidas perimétricas del predio resultante, mencionando su nueva denominación o nomenclatura. Esto del documento privado en verdad es la regla, tiene sus excepciones, como son el caso de bienes del Estado o de solicitudes por entidades con facultades de saneamiento. Pero a efectos prácticos de esta exposición les estoy comentando lo que sería una acumulación privada y ordinaria, ¿no? Como veremos, aquí, a diferencia de... buenas tardes, bueno, como vemos aquí, a diferencia de la independización, donde el título es el PUJU, en la acumulación, el título que da mérito a la inscripción será la propia solicitud. Otro requisito muy importante es el de presentar los planos de acumulación, autorizados por profesional competente, que generalmente hace referencia al ingeniero civil o al arquitecto. Esto también tiene una excepción, que es cuando se desea acumular predios que ya antes estaban unidos de la misma manera. Es el caso donde una persona independiza su predio A en sublotes A1 y A2, pero después, por algún motivo, desea revertir esta situación a como era antes, a su descripción primigenia, ¿no?
Entonces, es como si no hubiera habido antes indemnización. Eso le facilita la labor al área de base gráfica, ya que la descripción del predio matriz ya obra en el archivo registral. Finalmente, se deberá adjuntar también el plano y los códigos de referencia catastral, o si el distrito no es zona catastrada, como la mayoría de los casos, ya que solo distritos como Cercado de Lima hace unos años, Miraflores, San Isidro son zonas catastradas, podemos presentar alternativamente una constancia negativa de catastro, ¿no? De esta forma, este sería el único documento oficial que necesitaría una acumulación, salvo los de acumulación en vía de regularización con la ley 27157. Eh, a ver, ya. Ahora les podría presentar algunos supuestos de acumulación. Como puse en la imagen, ese es un formulario verde que normalmente es el que se acompaña con toda esta documentación, donde ahí se explicita en qué partidas, qué partidas son las que se pretenden acumular, ¿no? Se pone el nombre, el presentante, que se presume interesado, etcétera, ¿no? Bueno, ya. Podemos ir a algunos supuestos de acumulación. Nos podemos encontrar con un caso en donde yo deseo acumular dos predios, pero que estos yo previamente los haya dado en garantía para conseguir unos préstamos. Imaginemos así que he constituido una hipoteca de mi predio X en favor del banco, pongámosles un ejemplo, BVA, y sobre mi predio colindante, el predio Y, he constituido otra hipoteca en favor del banco BCP. En ese caso, ¿procedería igual la acumulación de estos dos predios de mi propiedad con titulares de gravámenes distintos? Y bueno, el reglamento nos dice que sí, siempre y cuando los acreedores hipotecarios, en este ejemplo el Banco BBVA y el Banco BCP, se pongan de acuerdo mediante escritura pública y que además determinen el rango de dichas hipotecas. Como sabemos, esas garantías ante el incumplimiento de la obligación deudora no conllevan a hacerse con la propiedad del bien, sino a obtener o recuperar una cifra pecuniaria puntual. Y por ello es que sobre un mismo inmueble se pueden grabar diversas hipotecas por montos y prioridades de rango distintas a los que se obtenga del remate judicial, ¿no? Dentro del mismo marco, en el caso de predios afectados con medidas cautelares, también es intuitivo o deducible, mejor dicho. Aquí el registrador solo inscribirá la acumulación si es la autoridad jurisdiccional, verbigracia el juez, o la autoridad administrativa que lo autorice, señalando también el rango que les corresponderá a estas medidas, ¿no? En vía regularización sucede lo mismo. Es necesaria la conformidad de los titulares de derechos reales de garantía y de las entidades que disponen la anotación de la medida cautelar. A esto existe una excepción, que es respaldada por un criterio uniforme, que es cuando las medidas cautelares o garantías sean las mismas trasladadas desde el predio matriz. Aquí, se aplica lo mismo para la hipoteca. No se requiere autorización judicial para la acumulación de predios afectados con las mismas medidas cautelares que han sido trasladadas de la partida matriz al efectuarse su independización, por cuando no se afecta la probidad de rango al tener el mismo asiento de presentación. Esto es lo que dicen las resoluciones del Tribunal Registral. Ahora, si hablamos de facultades para acumular, la jurisprudencia registral también ha señalado que para efectos de que el apoderado de una persona jurídica pueda acumular predios de su representada, no se requiere que dicha facultad conste de manera expresa cuando ésta deriva de otras facultades que le han sido otorgadas, ¿no? Esto por cuanto principio de razonabilidad, o sea, el que puede lo más, puede lo menos. Si él puede vender, entonces claro que puede acumular. Ya, acá, también les quería hablar de una polémica que menciona que sí, procede la inscripción cuando hay discrepancias entre el plano catastral o plano del predio acumulado y la información que se desprende de los antecedentes registrales o los documentos que sustentarán la acumulación. Y hay que tener cuidado porque este criterio no es uniforme. Uno podría ser que el registrador responda que sí, siempre que se encuentren dentro del rango de tolerancia permitido. Dos, no afecten áreas de predios colindantes. Y tres, se trata de los mismos predios conforme al informe de catastro, ¿no? Y lo otro es que simplemente lo denieguen, ¿no? Pero esto, como le digo, va a ir modificándose, ¿no? Bueno, otro supuesto, que es uno de los que
me genera bastante interés es el de la acumulación en derecho de superficie. El derecho real de superficie, para los que nos estamos familiarizando con temas inmobiliarios, es un derecho que rompe con la regla de la accesión, que básicamente se refiere a que quien es propietario del suelo también es propietario de lo que se adhiere a él, ya sea desde una planta que crece en el jardín como hasta una edificación realizada. Es decir, cuando un objeto se une o se incorpora a otro de manera permanente, el dueño del objeto principal se convierte en el dueño del conjunto resultante, ¿no? Entonces, en la superficie, esto no sucede. Aquí el titular del inmueble cede su derecho sobre aquello que yace por encima del suelo, que es la edificación. Y de esta forma, la persona titular del derecho real de superficie, llamada superficiaria, será dueño de todo lo edificado. Y los ejemplos más icónicos de esto pueden ser los casos de Plaza San Miguel, dado que si bien las edificaciones corresponden a empresas, el propietario del suelo es la Universidad Católica. Y lo mismo podemos decir del Arcomar, que por un tema de respeto a la Constitución y no hacer competencia desleal, la Municipalidad de Miraflores, en lugar de competir, le cede la superficie a las empresas para que puedan aprovechar el comercio de esta zona. En este sentido, ¿sería posible acumular predios en los que recaigan derechos de superficie? Y bueno, en caso del propietario del suelo y el superficiario sea el mismo de ambos lotes, se puede acumular el suelo sin problema alguno. Ya el tribunal registral ha dicho que no se requiere presentar instrumento público por el que se extinga el derecho de superficie para constituirlo sobre la partida acumulada. Ahora, caso distinto es, ¿y qué pasa si los derechos de superficie están inscritos a nombre de diferentes personas? Bueno, no se sabe, porque no habría problema en acumular el suelo cuando el superficiario es el mismo, pero si la figura cambia, pues se complica. Por ahí, conversando con el doctor, menciona que, bueno, me mencionó que el registrador va a querer evitarse problemas, que teóricamente sí se puede, pero que en la práctica nos van a buscarla sin razón para observarnos, ¿no? Otra pregunta sería, bueno, ya casi para culminar, porque creo que estoy dentro de la hora, si es que se puede acumular derechos de superficie. Y la respuesta es que no. Ya el tribunal registral menciona que solo se puede acumular suelo, no derechos. Además que, como la superficie es temporal, tiene un plazo máximo de 99 años, cuando se extingan estos derechos, ¿cómo se partiría lo que se ha construido que tiene que adherirse al suelo? O sea, generaría todo un problema. Entonces ya específicamente lo que dice una resolución es que no procede la acumulación de las partidas en las que se encuentran registrados los derechos de superficie, puesto que se acumulan predios y no derechos registrados. Y bueno, esto era lo que les quería mencionar, es un resumen de independización y acumulación, y ahora mismo paso a responder sus preguntas. A ver, un ratito. Eh, a ver. Buenas tardes. En la subdivisión que comentaba, ¿se puede tramitar tanto en vía municipal como en vía? O antes de hacer la gestión en SUNAR, ¿se tiene que hacer la gestión en la municipalidad? Claro, la regla es que sí, ¿no? Ahí he mencionado unos supuestos gracias, en los cuales se puede prescindir de esta autorización municipal, pero la regla es que sí. De forma notarial, no. Primero se hace el trámite en la municipalidad, ahí está, lo pueden buscar en el TUPA más actualizado que tengan de la municipalidad, ahí les va a aparecer todos los requisitos, la base legal, incluso cuánto es la tasa que se tiene que pagar, que puede ser fija o puede ser variable dependiendo del metraje que tenga este predio. Y bueno, de ahí ya esto va a la municipalidad, ¿no? Perdón, a registros públicos, que es lo que esencialmente se quiere, ¿no? Que estos predios, a independizarse, tengan una partida registral propia, ¿no? O sea, por así decirlo, una línea de vida propia en la cual poner y constituir todos los actos y derechos que se requieran, ¿no? A ver, otra pregunta es, ¿puede la municipalidad negarse a emitir un certificado de parámetros urbanísticos por tratarse de un predio rústico? No, y además hay silencio positivo dentro del plazo que es de 5 días hábiles, si es que en todo caso no se entrega, donde un verificador puede dar cuáles son los parámetros en vía regularización, ¿no? O en todo caso, tendría que denegarlo mediante un pronunciamiento escrito, pero igual
el usuario puede apelar a la siguiente instancia. A ver, ratito. A ver. Ah, ya. Si independicé hace muchos años, cuando registros públicos estaban en formato tomo y no existe base gráfica en mi predio, ¿cómo es el procedimiento para ingresar los planos? Ya, es interesante esta pregunta, ya que no está previsto procedimiento alguno para subsanar esto, pero creo que una pregunta anterior a ello que nos podríamos hacer es, ¿con qué finalidad la persona o el cliente busca añadir planos, ¿no? De por sí, una idea válida es que se ingresen como rectificación diarias en vía notarial. Pero, por ejemplo, si lo que queremos es vender el inmueble a un interesado que no está seguro del metraje de mi predio, en la etapa de negociación podría convencer de que este futuro comprador contrate un ingeniero o arquitecto de su preferencia, contratado por él, y para que mide el predio y ya está. Entonces, alcanzar ese objetivo de seguridad no se requerirá ingresar planos, ¿no? A ver, disculpen que no sé. A ver, recursos, si se ha construido volando hacia una vía, ¿puedo hacer ampliación de declaratación de fábrica? Pucha, no, disculpa, no entiendo esta pregunta. Para acumular predios, ¿es requisito de la habilitación urbana? No, porque se pueden acumular también predios. Tacha mi título. Ah, disculpen. Para acumular predios se requieren. A ver, ratito. ¿Puede la municipalidad negarse planos sistema? Ah, ya, sí. ¿Puede la municipalidad negarse a calificar un expediente por contener planos en otro sistema? Sí. Para eso siempre es importante, como les digo, revisar el TUPA, cómo es lo que se quiere. Entiendo este sistema a lo largo de los años ha venido cambiándose por cómo se le está requiriendo, ¿no? Esto ya es algo netamente técnico, es de acuerdo a los ingenieros. Y bueno, ¿no? En todo caso, habría que subsanar, ¿no? Si es que está dentro del plazo. ¿Qué valor registral tiene una ficha? Una ficha es como un asiento registral, o sea, es la forma antigua. A ver, registros públicos, como ha venido existiendo antes, el resumen de estos actos, bueno, aquello que se contenía en la, entre comillas, partida registral o vida registral, venía primero por escrito, a manuscrito específicamente. Aquello que está naturalmente escrito en cursiva y a mano, que es bien difícil de visualizar, se le llamó tomos. Luego, estos tomos pasaron a un formato que se le llamó ficha, que está prácticamente dividido, creo que en 5 divisiones, ¿no? Igual que ahora, respecto a las letras A, antecedente, descripción del predio, títulos de dominio, etcétera, cargas y gravámenes. Ese era un formato, la ficha, que ya era como a máquina de escribir. Y lo último, lo que sí ya está digitalizado, son las partidas, el formato partidas, ¿no? Y van desde la antigüedad hasta la actualidad, ¿no? Que vendría a ser el tomo, después la ficha y después la partida registral, ¿no? ¿Cómo independizar un predio? Es obligatorio, para independizar un predio es obligatorio realizar la declaratoria de fábrica. No, depende cómo lo quieras independizar, ¿no? Puedes independizarlo como un predio rústico o rural, ¿no? Ahí no habría problema. ¿Puede la municipalidad negarse a emitir un certificado de parámetros? Ah, esta creo que ya, justo ya le respondí. Les comenté que no, pero incluso así se niegue, de todas maneras hay silencio positivo, ¿no? En el cual siempre habrá una solución para que se pueda otorgar este certificado de parámetros urbanísticos. No importa si es que es un predio agrícola, igual se les va a dar en este caso. O al menos eso he visto en mi experiencia. A ver, la consulta. Tengo una escritura pública complementa funciones. ¿Puedo registrar en SUNARP? El predio es uno solo. A ver, una consulta. Cuando tengo mi escritura pública de compra-venta por acciones, ¿puedo registrarlo en SUNARP? El predio es uno solo en SUNARP. Es cada tres.
casa 3 pisos, pero el contrato de compraventa es por piso. Contrato público de compraventa por acciones. Ah, ¿ya te refieres? Bueno, ya, por sí, por regla, la escritura pública sí es un documento que da mérito a esta inscripción, ¿no? Es un documento público, siempre y cuando, bueno, se supone que cumple con todas las formalidades, que eso ya lo advierte el notario, ¿no? Para la compraventa. Pero ellos son uno solo, es una casa de 3 pisos. Compraventa. Ah, bueno, si es que no lo hubieras antes, a ver, es que es distinto que compres el piso a que compres las acciones. O sea, si compras acciones, eres copropietario tanto del primer piso como del segundo piso como del tercer piso, ¿no? No es que, por ejemplo, tengamos un inmueble sobre el cual somos 3 copropietarios, tiene 3 pisos y digamos, ay, a ti te corresponde el primero, a mí el segundo y a mí el tercero. En realidad, para eso sí habría que hacer la división y partición, ¿no? En la cual ya cada uno vea qué piso le corresponde y tendría que delimitar cuáles van a ser las áreas comunes, ¿no? Para eso se ingresaría también en el reglamento interno, ¿no? Ya. ¿Cómo se activa el silencio positivo? El silencio positivo se activa por el tiempo y debe estar antes explicitado en una ley, ¿no? Por ejemplo, los procedimientos de la ley 29090, que es la ley de habilitaciones urbanas, edificaciones, los cuales se encuentran los procedimientos de independización, subdivisión, declaratoria de fábrica, habilitación urbana, están sujetos a este silencio administrativo positivo. O sea que si la entidad en el plazo que menciona, que es 10 días hábiles, creo 15 días hábiles, pongámosle, no responde, uno ya puede dar por aprobada esa resolución, ¿no? Salvo en la habilitación urbana de oficio. Pero de ahí en todos los casos se supone que la municipalidad está obligada a darte esa conformidad, ¿no? Esa autorización. Eso es lo que sucede con los casos y los procedimientos de la 29090. Positivo es que su silencio significa un sí, ¿no? A diferencia del silencio negativo, que es que cuando no dice nada no significa que te da la razón, ¿no? ¿Cuál es el área mínima para subdividir un lote urbano? Esto va a depender siempre de cada municipalidad. No hay uniformidad en estos casos. A ver, únicamente puede independizarse pisos de un edificio mediante propiedad horizontal con declaratoria de fábrica con subdivisión. No, y también dependerá de la estructura del edificio. O sea, puede que en un piso existan 3 departamentos, 2 oficinas, y bueno, cada uno independientemente, ¿no? Cada uno puede tener su partida registral. Más bien es que lo que normalmente vemos en derecho inmobiliario, cuando vemos edificios, tanto el garaje como el depósito, que incluso mide cuando 13 metros cuadrados, 15 metros cuadrados, cada uno tiene su partida registral. Las oficinas, los departamentos, los estacionamientos. Así que no habría problema ahí con tal de que se realice la fábrica, ¿no? Bueno, ya. Sí, creo que ya son casi las 6. Ya le podría dar el pase al profesor Huerta que me estaba esperando. Y bueno, nada, muchas gracias por la invitación y bueno, quedo atento a cuando me soliciten, ¿sí? Muy agradecido por estar aquí presente. Muchas gracias, Daniel. Entonces damos paso como comentó Daniel, al doctor Huerta. Doctor Huerta, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Nos puede escuchar? Ah, ya, muchas gracias. Ahora sí, ahora sí. Gracias. Gracias, doctor Oscar. Muchísimas gracias. Le doy el paso, doctor, ya sin mayor preámbulo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Quería felicitar a Daniel por su brillante exposición. Está muy interesante, ¿no? Lo que le has puesto acerca de la independización. Vamos a hablar nosotros en estos minutos acerca de la prescripción que de dominio de bienes inmuebles, ¿no? En principio hay que señalar, pues, que estamos hablando de una forma originaria de adquirir, ¿no? Una propiedad. Además que la prescripción no solamente sirve para adquirir propiedad, ¿no? También puede adquirir otros derechos reales, ¿no? Por ejemplo, las servidumbres aparentes también son posibles de adquirir por prescripción de dominio, ¿no? Entonces, es un modo originario
porque no hay un transferente, ¿no? En ese sentido, decimos que la prescripción adquisitiva de dominio es un modo originario, ¿no? Y lo otro también es que la sentencia judicial, o en este caso la escritura pública o el acta notarial, pues en este caso también puede ser una resolución administrativa, lo que hacen es reconocer un derecho que tú ya ganaste, ¿no? Es decir, en el caso de la prescripción de este dominio, es solamente declarativa la sentencia judicial, porque tú eres propietario por el transcurso del tiempo y el cumplimiento de los requisitos legales, ¿no? Y el otro aspecto también hay que tener en cuenta que el derecho a propiedad, entendido pues como una situación jurídica, ¿no?, subjetiva, de ventaja, ¿no?, es lo que todos queremos tener, ¿no? Y cómo es que con la posesión, que es una situación de hecho, ¿no?, se convierte con el paso del tiempo y transcurso, en este caso cumplimiento de requisitos legales, en una situación de derecho, ¿no? Entonces la prescripción ejecutiva de dominio es muy importante porque también favorece, permite el saneamiento de predios. El profesor González Barrón nos dice que es una solución de seguridad jurídica por el cual se cierra o se cancela el debate sobre la propiedad, ¿no? Si no existiera una, esta figura, seguiríamos discutiendo quién es el propietario, ¿no? Es decir, no consideraríamos pues al poseedor como propietario, ¿no? Gracias a esta figura que viene ya incluso del hecho romano, algunos dicen que es más antiguo incluso, eh, cambia eso, ¿no? Con una posesión, cumpliendo los requisitos, podemos adquirir el hecho propiedad, ¿no? Claro que no siempre ha sido aceptada. Por ejemplo, en la Edad Media lo consideraban como un hurto legítimo, ¿no? Pero ha sobrevivido en el tiempo, ¿no? A pesar que existen normas que lo van restringiendo, por ejemplo, la ley 21618, ¿no? Y sí, todavía creo yo que la prescripción va a seguir sucediendo mucho más, ¿no? Es una figura bien vieja, bien antigua, y que favorece pues ese saneamiento del predio, ¿no? Al margen de la teoría que ustedes adopten, ¿no? De repente ustedes dicen la prescripción es una forma de acreditar propiedad, ¿no? O algunos podrán decir, no, es la prueba misma del derecho a propiedad, todos dirán, no, simplemente es un mecanismo de saneamiento. Al margen de la posición que adopten sobre la prescripción adquisitiva de dominio, es muy útil cuando el ciudadano no tiene otra forma de sanear su propiedad, recurre a la prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Que como hemos dicho puede ser declarado a nivel judicial, a nivel notarial, también incluso en la vía administrativa, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos comunes? La posesión continua, una posesión pacífica, pública y como propietario, ¿no? Significa entonces que incluso esta posesión puede haber sido iniciada de forma violenta, ¿no? Pero desde que cesan los actos de violencia, ya se consideran, pues, empezamos a contar los plazos por la prescripción que este dominio, ¿no? Prescripción que, como ustedes deben conocer, tiene dos significados, ¿no? Puede ser por una prescripción adquisitiva y una prescripción extintiva, ¿no? Porque si ustedes revisan su código civil, van a ver que existe también la prescripción extintiva, pero no nos estamos refiriendo a esa forma de prescripción, ¿no? Nos estamos refiriendo a la prescripción por la cual ustedes pueden ganar derecho. Y el tema de la posesión pública, efectivamente, el poseedor tiene que comportarse como un propietario, ¿no? Es importante que él realice actos posesorios, ¿no? No puede ser oculta, todos tienen que tener conocimiento de estas conductas posesorias, ¿no? Y comportarse como un propietario, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, si alguien es poseedor, debería acercar el inmueble, debería, si posible, arrendarlo, puede hacer modificaciones al inmueble, y en ese sentido está cumpliendo con los requisitos para la adquisición de derecho a propiedad por prescripción de dominio, ¿no? Eh, ¿Se puede inmatricular un predio por prescripción? Había esa duda, ¿no? Porque el Código de Procedimientos Civiles, que ahora ya no está vigente, señalaba pues esa distinción, ¿no? Decía que los títulos supletorios son para predios no inscritos, mientras que la prescripción aquí de dominio son para predios registrados, ¿no? Sin embargo, el Código Procesal del año 93 no hace esa distinción, ¿no? Y por lo tanto, actualmente ya se acepta que la prescripción aquí de dominio puede generar la inmatriculación de predios, ¿no? Es más, tanto así puede generar, señores, que no necesita tener antigüedad de 5 años, ¿no? Puede tener una sentencia judicial de un día, ustedes presentando los planos, presentando la sentencia con calidad de cosa juzgada, puede generar pues la inmatriculación, ¿no?
Pero claro, como toda inmatriculación necesita plano, ¿no? Acuérdense ustedes que la inmatriculación es la apertura de una partida registral, es el acceso de un predio por primera vez al registro, ¿no? Entonces, queda claro que podemos realizar la inmatriculación con una prescripción de dominio, ¿no? A ver, dice Juan Buleje, hace una pregunta, dice, ¿en qué caso se puede plantear una excepción de una prescripción? Entiendo que te estás refiriendo a la prescripción de dominio, ¿no? O te estás refiriendo a la excepción de prescripción eh, contempla el Código Civil, en sentido de prescripción extintiva, ¿no? Si es que te refieres a la prescripción de dominio, por ejemplo, el cuarto pleno casatorio, en el desalojo, señalan pues que el hecho que alguien en su contestación de demanda diga que ha adquirido el predio por prescripción de dominio, ese hecho no va a impedir el desalojo, ¿no? En todo caso, el juez lo va a tener que revisar antes de ese cuarto pleno casatorio. Alguien decía, soy propietario por prescripción, y ya suspendía el desalojo, ¿no? Acá no, acá lo que se va a hacer es examinar efectivamente la verosimilitud, ¿no? Van a examinar la documentación y tranquilamente puede continuar con el desalojo, ¿no? Entonces, no es muy totalmente seguro que ustedes interpongan en una contestación de demanda, digan, soy propietario por prescripción, y le van a dar la razón, ¿no? Puede continuar, pues, con el tema del desalojo, ¿no? Entonces, en una acción reivindicatoria, dice el Código Civil, en principio, pues, es imprescriptible, dice, ¿no? Pero si alguien adquirió por prescripción de dominio, ahí ya no cabe. Entonces, en principio, creo yo que deberían tener una sentencia definitiva, ¿no? Para que al menos el juez le pueda hacer caso a ustedes, que son propietarios por prescripción de dominio, ¿no? Entonces, decimos claramente, pues, que podemos inmatricular un predio por prescripción de dominio. Sobre este tema existe, pues, un precedente de observancia obligatoria, ¿no? En el cual, eso fue el año 2003, que señala que por una sentencia judicial de prescripción de dominio se puede inmatricular un predio, ¿no? Ahora, esa inmatriculación también lo puede hacer, pues, el notario, ¿no? El notario puede prescribir un predio no inscrito y podemos inscribirlo, inmatricular el predio en registro. Claro que para eso igual vamos a tener que presentar planos y vamos a tener que derivar la área de catastro, ¿no? Y si el área de catastro señala que no hay afectación de terceros, porque se ingresa a la base gráfica registral, no hay ningún inconveniente, se puede hacer también la inmatriculación. ¿Cuáles son los procedimientos para solicitar la prescripción de dominio en la vía notarial y judicial? Y en este caso, justo estamos conversando acerca de estos dos tipos de procedimientos, ¿no? A nivel judicial, lo encuentras en el Código Procesal Civil. A nivel notarial, pues habría que revisar la ley 27357, su reglamento, y en este caso también la ley 27333, ¿no? Muy bien, continuamos entonces. Sobre la prescripción ejecutiva notarial, tenemos una normativa específica, la ley 27357, su reglamento, el 035-2006 vivienda, la ley 27333, la directiva 013, y también en forma supletoria, pues el 1049, la ley 2662, el Código Civil, el Código Procesal Civil. ¿Sobre qué predios tiene competencia el notario? Recuerden ustedes que el notario tiene competencia solamente en la prescripción ejecutiva larga. En la prescripción ejecutiva corta, donde se pide justo título y buena fe, ahí no tiene competencia. Y también su competencia es en predios urbanos, es decir, en predios rurales el notario no tiene competencia. Pero el hecho que se diga que el notario tiene competencia en predios urbanos no quiere decir, pues, que necesariamente tiene que tener habilitación urbana, ¿no? Puede ser un predio que solamente tenga proyecto de habilitación urbana. O incluso puede aparecer en el registro como rústico, pero también municipal como urbano. Para eso hay que acreditarlo, pues, con un certificado de zonificación y vías que expide la municipalidad provincial. Con eso puedo acreditar que el predio es urbano y el notario tiene competencia sobre el predio urbano. ¿Cuál es la competencia del notario? El notario es competente, pues, el notario de la provincia donde se localiza el predio en materia de prescripción. Si el predio está ubicado en Lima, cualquier notario de la provincia de Lima es competente, ¿no? Si el predio está ubicado en Callao, cualquier notario de la provincia de Callao, ¿no? Eso así lo señala, pues, el artículo 5 de la ley 27333, ¿no? Ahora, no se olviden ustedes que la competencia notarial es a nivel provincial, ¿no? Puede ser que un notario esté ubicado en Comas, pero él tiene competencia a nivel provincial, ¿no? Muy bien. Y aquí claramente, pues, en el reglamento, en la ley 2757, se señala, pues, que esté registrado o no el predio, procede, pues, la prescripción adquisitiva de dominio, ¿no?
Ahora, hemos visto también que en la práctica a muchos notarios le presentan copias legalizadas de contratos de compra-venta. Entonces alguien se pregunta y dice, ¿cómo es posible que un notario esté tramitando la perquisición en este dominio a favor de propietario? Dice, ¿no? Pero desde mi punto de vista no habría ningún problema, ¿no? Al final, la prescripción es vista también como mecanismo de saneamiento, ¿no? A veces, lamentablemente, en la práctica ocurre, pues, que el vendedor desaparece, ¿no? El vendedor y las personas, en lugar de seguir un proceso de otorgamiento de escritura pública, siguen un procedimiento notarial de prescripción de dominio. ¿Es válido? Sí, no hay ningún problema. Es más, hay casaciones que así lo señalan, ¿no? Un propietario también puede solicitar una prescripción de dominio, ¿no? Porque recuerden ustedes que en nuestro sistema de transferencias se puede adquirir la propiedad con la simple obligación de enajenar, incluso puede haber un contrato verbal. Pero para que acceda al registro conforme al principio de utilización auténtica, se requiere pues de instrumento público, ¿no? Como regla general, ¿no? Salvo que una ley autorice inscribir en mérito documentos privados, ¿no? Elwin dice, ¿por qué no hicieron desde un principio planos técnicos con copia literal y desde cuándo es obligatorio presentar planos de prescripción de dominio y otro procedimiento? ¿Con qué ley? Bueno, Erwin, habría que revisar, ¿no? La ley 28294, la ley 27157. Y también quería precisarte, Erwin, que si tú vas a prescribir la totalidad de un predio, no necesitas presentar planos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Imaginemos que tú quieres prescribir un lote 12 de la manzana Q, y esto ya está independizado porque tiene recepción de obras. En esos casos no necesitas presentar planos. Entonces va a depender del caso concreto, estimado Erwin. Sería cuestión que tú revises la ley 27157 y también la ley 27333, y si, en este caso también el Código Procesal Civil, si es una prescripción activa judicial. Muy bien. Entonces, el reglamento de predios, en su artículo 105, señala los requisitos, muy bien, Erwin, significa, pues, en este caso, el artículo 105, el reglamento de predios, es muy importante, porque la anotación preventiva, ¿no? Si bien el tribunal registral ha señalado que no es un acto obligatorio, es acto voluntario, hay una discusión realmente, porque la ley 2733 daría a entender que sí es algo que tiene que ser el notario, ¿no? Pero el tribunal ya se pronunció, el tribunal ha dicho, pues, que en realidad es un acto netamente voluntario. Es decir, ustedes pueden tramitar directamente su prescripción activa definitiva, o si quieren también, pueden hacer la anotación preventiva. Mi recomendación es que hagan la anotación preventiva, porque de esa forma, cualquier tercero que intente comprar el bien va a tener conocimiento que hay en trámite, pues, una prescripción en este dominio, ¿no? ¿Qué voy a presentar al registro? El oficio del notario, la solicitud de prescripción y los planos, siempre y cuando pues esté prescribiendo una parte del predio, ¿no? Pero si voy a prescribir la totalidad del predio, recuerden que ahí no es necesario presentar los planos. ¿Se requiere informe de catastro? Depende, bueno. Si prescribo una parte del predio, sí requiere informe de catastro. Pero si voy a prescribir la totalidad, no necesito presentar planos. Ahora, aquí ese tema ya lo ha conversado bastante Daniel, ¿no? Y creo que efectivamente, ¿no? Si ustedes van a prescribir una porción de un predio y no se puede determinar el área remanente, ¿para qué lo voy a presentar? Pero es el área de catastro el que te va a decir si presentas o no un plano remanente, ¿no? Porque a veces el usuario se anticipa, ¿no? A veces estoy calificando un título como registro público y el usuario de frente dice, no te voy a presentar plano remanente porque no se puede determinar. Pero la pregunta es, ¿cómo tú llegas a esa conclusión, usuario? Es el área de catastro, la oficina de catastro de registros públicos, la que determina si se debe o no presentar planos de la remanente. Solamente cuando no puedo determinar el plano de la remanente, en esos casos, sí, pues no lo vas a presentar. Pero tú de oficio no puedes determinar eso como usuario. Es el registro a través de la oficina de catastro que va a determinar si se debe o no presentar el plano remanente. Y el registrador tiene como deber solicitarlo. Reitero, recién cuando nosotros lo vamos a mandarle al catastro, el catastro diga, quizás puede decir, ¿no? Debido a que no existe antecedentes, o debido a que existen planos pero deteriorados, ¿no? Acuérdense ustedes que recién la presentación de planos es obligatoria en el Perú a partir de 1989, ¿no? Antes de eso no era obligatorio presentar planos para inmatriculaciones, ¿no? Recién a partir del Decreto Supremo 0289 Jus, recién ahí es obligatorio, ¿no? Antes había una ley en 1920
pero esa ley era nada más cuando había una discrepancia con el título de propiedad en sí mismo, ¿no? En ese caso se hacía un proceso judicial y se presentaban planos para determinar la identificación del predio, ¿no? Entonces, con la ley 28294 que crea el Sistema Nacional de Catastro, ahí sí nos dan las características técnicas que deben tener los planos. Esto es, que estén debidamente georreferenciados y además que estén coordinados UTM y con el sistema W584, ¿no? Muy bien, entonces, ¿quién determina el remanente? No lo hace el usuario. Es el área de catastro que dice si se puede o no determinar el remanente, ya, en principio. Ahora, como regla general, ustedes si van a prescribir una parte de un predio, deben presentar plano de remanente. Y ya será el área de catastro que te diga si es posible o no determinar dicha área remanente. Muy bien. Parece que aquí hay una pregunta. ¿Me preguntas acá? ¿Correcto? ¿Cómo se hace la inscripción definitiva? ¿No? Voy a prender mi luz después. A ver, la inscripción definitiva se va a realizar con distintas formas, con distintos títulos, ¿no? Acta notarial, escritura pública. La ley dice formulario registral, ¿ya? Pero en la práctica no se utiliza. Se habrá pensado en un momento, de repente, en un instrumento público especial que es el formulario registral, pero que no se utiliza, ¿no? Cae en desuso. ¿Y por qué no se utiliza? ¿Por qué no se utiliza? No se utiliza, señores, porque el formulario registral, FOR, como bien usted lo conoce, se da mayormente para regulación de edificaciones, ¿no? No está pensado, pues, para un tema de prescripción de dominio, ¿no? O ustedes me dirán, ¿cuál es lo más correcto? ¿Escritura pública o formulario registral? Si nos vamos al concepto teórico de escritura pública, que sirve, pues, para formalizar negocios jurídicos, actos jurídicos, debería ser, pues, el acta notarial, porque el acta notarial sirve para certificar hechos. Pero en la práctica, señores, presentan acta notarial, escritura pública. Pero si es que ustedes van a presentar acta notarial, ¿no? ¿No me están escuchando? Por ahí están diciendo María Sánchez que no le escuchan. A ver, quisiera, por favor, que me digan si me escuchan. Ah, ya, gracias, Johan. Entonces, es un problema del equipo de María. Parece que tiene un problema ahí. Entonces, reitero, si es que ustedes van a presentar un acta notarial, recuerden que el acta notarial es unilateral. El notario elabora el acta notarial. Mientras que en la escritura pública, sí tienen que firmar las partes contratantes. Entonces, si es una escritura pública, lo que van a presentar a registros públicos, va a ser pues aquí el usucapiente que va a tener que firmar la escritura pública. Si es un acta notarial, reitero, el notario presenta solamente el acta notarial. Ahora, el acta notarial doctrinariamente sirve para certificar hechos. Eso sí, si van a presentar el acta notarial, hay que adjuntar el acta de presencia, las publicaciones y demás documentos que el notario considere necesario. Pero si fuera una escritura pública, ahí se inserta nada más, ¿no? A ver, dice acá, Erwin, ¿en qué caso no se realiza una prescripción de dominio o si se puede para todo predio, inmuebles, unidades catastrales? Bien, como le decía Erwin, si es una prescripción ejecutiva notarial, solamente son para predios urbanos. No hay un límite de área, ¿no? Entonces, ahí vas a tener que determinar qué tipo de predio, ¿no? Si es un predio rural, te conviene hacerlo en la vía judicial, ¿no? Si fueran pisos superiores, yo te recomendaría que previamente exista un reglamento interno y esté independizado, ¿no? Porque si no fuera así, el registrador te va a observar, te va a decir, oye, ¿sabes qué? Previamente independiza esa unidad inmobiliaria, ¿no? No se va a poder prescribir todavía. Muy bien, entonces, debe haber una declaración expresa del notario, ¿ya? Declarando la prescripción de dominio. A veces ahí hay un error, ¿no? A veces los notarios no declaran expresamente. Y ahí se lo observa, ¿no? Entonces el notario tiene que declarar expresamente que ha revisado la documentación, ha constatado la posesión, ha tomado el dicho de los colindantes y también de los testigos, y por lo tanto ha concluido pues que esta persona es propietaria por prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Reitero, no es necesario presentar planos si ya fueron presentados en la actuación preventiva, igual si se prescribe todo el inmueble, ¿no? Debe guardar uniformidad el área, linderos, medidas perimétricas del inmueble prescrito que se describe en la escritura pública y los planos. Esta directiva, dice Diego, nos hace una pregunta, dice, ¿es requisito esencial que el poseedor ocupe un predio por más de 10 años? Claro, ¿no? La norma dice claramente, si una prescripción ejecutiva larga, tiene que ser 10 años o más, ¿no?
¿Por qué? Mire, ¿qué pasaría si tú, Diego, estás tranquilamente poseyendo un inmueble por 9 años, 11 meses y 29 días? Y el propietario te interpone la demanda de desalojo. Ya te interrumpió tu prescripción. Ya no puedes ser propietario. Al interrumpirte la prescripción, se vuelve a iniciar todo de nuevo. Entonces sí, en la prescripción de gestión dominio también puede ocurrir la interrupción. Entonces, los notarios tienen competencia cuando tienen 10 años. Ahora, si tú te vas a la vía judicial, Diego, si tienes título, en este caso, justo título, y buena fe, puede ser también solamente a los 5 años. Pero eso es a nivel judicial. A nivel notarial que estamos conversando, solamente después, cuando son 10 años, ¿no? Entonces, los predios rústicos no lo ven los notarios, los predios rústicos lo ven la prescripción administrativa, y si se encuentra en la prescripción, en la expansión urbana, hay que acreditarlo, estimada Vanessa, y para eso hay que presentar un certificado de zonificación y vías, ¿no? Y con eso sí el notario es competente, ¿no? Muy bien, continuamos. Entonces les decía a ustedes que hay una directiva, la 013-2003. Esta directiva lo que busca es unificar los criterios, ¿no? Entre los registradores hay discrepancia de criterios, ¿no? Como ocurre entre la mayoría de abogados no se ponen de acuerdo sobre un tema, ¿no? Entonces, la SUNAT saca esta directiva y señala pues que la calificación registral no comprende la validez de los actos procesales de competencia del notario ni el fondo o motivación de la declaración notarial. Si al notario se le ocurre declarar a Juan Pérez, es el problema del notario, él asume su responsabilidad. Hasta ahí no llega la calificación del registro público. Si es que de repente ese acto procesal, según yo lo reviso, ¿no? Y tiene algún vicio, esa responsabilidad la asume el notario, ¿no? No la asume el registrador, ¿no? Eso es lo que nos dice un poco esta directiva, ¿no? Dice, ¿cuáles son los documentos sustentatorios para que una prescripción sea válida? Eso lo tiene que evaluar el notario, ¿no? Pues yo te recomendaría documentos que aquí en tu posesión. Recibos de luz, agua, desagüe, constancia de posesión y todo ello, ¿no? Muy bien. Hay otra pregunta. Hamilton dice, ¿es viable tramitar una prescripción de gestión notarial si tengo una posesión, un predio rústico, por 10 años, sin embargo, un trámite de cambio de uso? Ya, ese trámite de cambio de uso no existe, ¿no? Lo que existe es una habitación urbana, ¿no? Tú tendrías que hacer una habitación urbana, pero para eso tienes que tener previamente la propiedad, ¿no? En realidad hay una confusión ahí, algunos piensan que existe un trámite de cambio de uso, ¿no? Eso no tiene reconocimiento legal, ¿no? La ley 23090 claramente indica, pues, la habitación urbana, ¿no? Pero tú puedes a nivel judicial, ¿no? Si tú tienes la posesión por más de 10 años de un predio rural, un predio rústico, te vas al Poder Judicial, el Poder Judicial evalúa tu documentación y te puede declarar como propietario, ¿no? Muy bien. Otro dato importante de esta directiva es que señala, si hubiera una segregación o desmembración del área en materia de prescripción, se efectúa por el solo mérito del instrumento que lo contenga, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa, pues, que no necesito autorización del titular registral. Y eso está bien, ¿no? Porque si necesito autorización del titular registral, no se daría, pues, la prescripción. Entonces, cuando yo voy a desmembrar la porción que estoy independizando por prescripción, no necesito autorización del titular registral, ¿no? Tampoco para consignar, pues, el área remanente, ¿no? No es necesaria la autorización del titular registral del remanente. Eso sí, hay que presentar los planos en memoria descriptiva para efectos, pues, de la verificación catastral, ¿no? Esto es así, toda vez que hay que sustentar, pues, que esa porción que estoy independizando por prescripción se encuentra dentro del polígono del predio inscrito, ¿no? Muy bien, acá dice otra pregunta. ¿La actuación de demanda de un proceso de nulidad acto jurídico impide otorgamiento de escritura pública? Bueno, ese es otro tema, pero no lo impide, ¿no? Las anotaciones de demandas no impiden la inscripción de los actos registrales, salvo pues que sea una medida cautelar de no innovar. En esos casos sí, hay una etapa de cristalización, que es la doctrina, congelamiento, y ahí sí no se pueden inscribir los actos, ¿no? Y en principio, la anotación de demanda no te impide inscribir ningún tipo de acto, pero si el proceso principal falla a favor del demandante, tu inscripción registral está sujeta a eso, ¿no? No puedes decir que tú es de buena fe si hay una actuación de demanda de nulidad acto jurídico, ¿no? Otro tema que quería conversarles a ustedes es el tema de la oposición, ¿no? Y eso es una crítica que se le hace a la ley 27363, en el sentido que es muy facilista, muy flexible para admitir la oposición. Cualquier persona no necesita acreditar legítimo interés, puede oponerse a una prescripción. Y con eso, el notario no tiene competencia, ¿no? Recuerden ustedes que la prescripción de gestión dominio está regulada en la
el Código Procesal Civil, y es un proceso contencioso, ¿no? Si ustedes revisan su Código Procesal Civil, van a encontrar que hay un proceso abreviado de tipo contencioso. Y por lo tanto, ¿cómo es posible que en la ley 2662, ¿no?, se diga que es un asunto no contencioso? La única explicación es que si existe una oposición, el notario deja de tener competencia. Pero la pregunta es, ¿cualquier oposición debe ser admitida? Actualmente sí. Actualmente no necesito acreditar la legitimidad, no necesito acreditar con algún tipo de documentación para que se tome en cuenta la oposición. Cualquiera puede ponerse. Un hijo de vecino puede ponerse y el notario ya no tiene competencia. Y esto les afecta a un montón de usuarios, porque un montón de usuarios pagan al notario, tramitan su prescripción y hay una oposición. El notario dice, no, ya no tengo competencia. Y ellos se ven afectados en sus derechos, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, y también otros autores, otras tesis que he revisado, señalan pues que la oposición debería ser fundamentada. No cualquiera debería oponerse. Debería oponerse aquel que tenga legítimo derecho, que acredite su derecho, un legítimo interés al menos. Y además, debería haber cierta documentación exigible, como por ejemplo, ¿no? Si ustedes tramitan una oposición en una duplicidad de partidas, ustedes me dirán que eso no requiere ningún tipo de documentación, sí. Pero ustedes tramiten una oposición en un saneamiento catastral registral, no, ahí sí, ¿no? Ahí no, la cosa cambia. Entonces, esta oposición creo que debe modificarse, la ley 2733, consignando mayores requisitos, acreditando la legitimidad para que proceda, ¿no? Pero si es que la oposición se da, la oposición debe hacerse ante el notario, ¿no? A veces el usuario va a registro y empieza a mandar documentos, no saben ustedes cuántos documentos nos llegan a nosotros los registradores, y dicen, me opongo, me pongo, me pongo. Y la pregunta es, ¿por qué te opones ante el registrador? ¿Qué va a hacer el registrador con tus oposiciones? No va a hacer nada. A lo sumo te contestará, te dirá, mira, según la ley 3613, la oposición tiene tales requisitos. Pero no es ante el registrador que debes oponerte, es ante el notario, porque el notario está llevando a cabo tu procedimiento de prescripción. Y el notario, una vez que tú te opongas válidamente, te va a aceptar, no tiene otra. Una vez que la oposición le llega al notario, él tiene que eh, simplemente concluir su procedimiento. Y no se va a cobrar por la oposición. Ya se pronunció el Consejo Notariado que no se cobra, es gratuita. Y ningún notario puede impedir la oposición. Es más, si a un notario a ustedes les impide su oposición, denuncian ante el Colegio de Notarios. Y se le va a sancionar. Muy bien. Acá hay algunas preguntas, me parece. Dice Erwin, nos dice, ¿se puede realizar una perquisición adquisitiva notarial de inmuebles que estén judicialmente en problema de posesión? Muy buena pregunta, ¿no? Es muy buena pregunta, Erwin. En principio, los actos materia de posesión no se inscriben en el registro, ¿no? Es decir, alguna vez quisieron inscribir un interdicto de recobrar en el registro, yo lo observé, ¿no? Creo que hasta lo taché, creo que el tribunal me dio la razón. La sola posesión no se inscribe, estimado. Entonces, si hay conflictos sobre posesión y tú llevas esto a nivel judicial, ¿no?, ya el juez decidirá, pues, si le da o no la razón. El juez verá quién tiene la posesión ahí, a quién le corresponde declarar. Creo que a nivel notarial no sería conveniente, porque si hay un conflicto ya de oposición, lo más probable es que va a haber oposición. Y si hay oposición, no te convendría estratégicamente llevarla ante un notario, porque ese procedimiento va a concluir, ¿no? Sí te recomendaría a nivel judicial, en el cual tú tendrás que acreditar con documentos que tu posesión es real, ¿no?, y que tú tienes, pues, algunos hablan de un mejor derecho a la posesión. En sede administrativa dicen que habla de un mejor derecho a la posesión, pues, lo cual es discutible en sede doctrinaria, ¿no? Pero en fin, será el juez el que determine si te otorga a ti o a otra persona, pues, la prescripción de este dominio, ¿no? Muy bien. ¿Hay un plazo para presentar la oposición? Claro, mientras no se otorgue la escritura pública, estimado Diego, puedes oponerte, ¿no?, ante el notario. Pero si ya se otorgó la escritura pública, ya tendrá que ser en la vía judicial, ¿no? ¿Cómo se entera la otra parte que está solicitando una prescripción? Porque tienes que notificarle. Tienes que notificarle al titular registral, si no, no habría un debido proceso, ¿no? Tienes que notificarlo, sí o sí, es un precedente de norma obligatoria que se notifique, ¿no? Entonces, aquí está después el tema de la oposición, se comunica y el notario debe generar competencia, ¿no? Otro tema tenemos también polémico, discutible, es la formalidad de los planos, ¿no? El Código Procesal Civil, el reglamento de la ley 27957 nos dice claramente que deben ser visados por la municipalidad. ¿Y por qué? Porque es un ente general de catastro, ¿no? Municipalidades, COFOPRI, SBN, son entes generales de catastro, así como los gobiernos regionales.
pero en este caso, este precedente dice que el notario puede aceptar que los planos en una prescripción de dominio pueden ser visados por un verificador técnico, ¿no? Desde mi punto de vista, yo respeto mucho la posición del tribunal registral, entiendo yo que busca mm, que la mayor cantidad de predios sean saneados en el registro, lo cual está bien, pero no tiene asidero legal. O sea, la ley 27157 por ninguna parte y su reglamento dicen que pueden ser visados por un verificador. La competencia del verificador no tiene nada que ver en la prescripción de dominio, ¿no? La competencia del verificador está referida más a regulación de edificaciones. Tanto es así que a un notario lo sancionamos cuando estábamos en el Consejo Notariado, porque lo denunciaron por haber permitido la visación de planos a un verificador, ¿no? El notario se defendió y sacó este precedente. Nosotros, como Consejo Notariado, le dijimos, sí, pues, pero acá dice claramente, es de competencia y responsabilidad exclusiva del notario. Pues, ahora estamos determinando tu responsabilidad, estamos sancionando y lo sancionamos. Entonces, en realidad, este tema eh, puede permitir la inscripción registral, pero en este caso, pues, la responsabilidad sigue siendo el notario, ¿no? Sigue siendo el notario. Un momentito, me da un minuto, por favor. Muy bien, entonces existe este precedente, pero si yo fuera notario lo pensaría dos veces antes de aplicarlo, reitero, ¿no? ¿En qué casos son especiales? Mire, improcedencia de copropietarios. El Código Civil prohíbe la prescripción entre copropietarios, ¿no? Ahora, hay varias tesis que he estado leyendo en el cual señalan, pues, que esta norma debería derogarse, ¿no? En su momento se basó por un tema de confianza, es decir, veían, pues, que un copropietario puede prescribir y eso era un abuso de confianza, ¿no? Pero actualmente, al menos económicamente hablando, no es muy conveniente ya que siga existiendo esta norma, dicen, ¿no? ¿Y por qué? Lo pongo un caso. Imaginemos, pues, que son tres hermanos, ¿no? Y los dos de ellos se van al extranjero por 20 años, y el único hermano se queda cuidando el bien, ¿no? Paga los impuestos, siempre está defendiendo las invasiones, ¿no? Entonces dicen ellos, ¿por qué no se le puede declarar como propietario a este único hermano? Entonces hay voces que están pidiendo ya derogar el artículo, ¿no? En fin, el tema es bastante discutible, pero actualmente si me corresponde calificar un título en el cual el usucapiente es un copropietario, habrá que tacharlo porque existe una prohibición legal de la norma. ¿Cuáles son los inmuebles imprescriptibles? ¿No? Los inmuebles imprescriptibles, por ejemplo, pueden ser los aportes reglamentarios, ¿no? Recuerden ustedes que son bienes de dominio público, ¿no? Por ejemplo, a nadie se le va a ocurrir prescribir un parque, ¿no? O alguien va a querer prescribir, no sé, pues, una vía, ¿no? Una vía pública, ¿no? Alguien, no creo que a nadie se le ocurra, pues, prescribir, pues, la vía expresa, ¿no? O las tierras comunales, ¿no? Las tierras comunales también son imprescriptibles, ¿no? Ahora, también hay que hacer un emplazamiento al Estado, pues, en caso de inmatriculación, ¿no? En este caso, si el notario está haciendo una prescripción que se denomina el bien inmueble no inscrito, en estos casos hay que notificar al SBN, ¿no? Porque la ley 2951 dice claramente que si el predio no es de la comunidad, ni es en este caso, pues, de comunidades campesinas y particulares, es del Estado, ¿no? Entonces, no hay una res nullius, ¿no? Siempre hay un titular, en este caso es el Estado, ¿no? La ley 23618 nos dice que son imprescriptibles los bienes de dominio privado del Estado, ¿no? Esta es algo bien discutible, esta ley. Es más, hubo una demanda de inconstitucionalidad que lo propuso el Colegio de Notarios de San Martín. Lamentablemente fue declarada infundada. Pienso yo que no hay justificación alguna que justifique, ¿no? Que ampare, pues, que el Estado no se le puede prescribir al Estado los bienes de dominio privado. ¿Por qué?
Los bienes del Estado son dos, ¿no? Bienes de dominio público, bienes de dominio privado. Los bienes de dominio público, que acá después se usan para el uso público, ¿no? En ese sentido, no cae pues su prescripción, ¿no? ¿Cómo vas a querer prescribir un hospital, por ejemplo, ¿no? Entiende que es el uso público, ¿no? Pero en el caso de bienes de dominio privado del Estado, son bienes que se utilizan como cualquier otro bien, ¿no? Y aquí, ¿por qué a nosotros los particulares sí nos pueden prescribir? Para el Estado, que tiene bienes de dominio privado, no lo puedes prescribir. Entonces, esta ley 29618 pues hace esa distinción, ¿no? Muy bien, parece que hay una pregunta acá. Dice, a ver, acá, Erika dice, Sundar emite una esquela. La cláusula primera indica que el inmueble está construido por pisos, apartamentos, indicando transferencia. Ya. Esto no es un tema de prescripción, estimada Erika, ¿ya? Ya, esto no lo puedo tratar en este asunto, ¿no? No es un tema de prescripción, es otro tema que tiene que ver, me parece, ya con un tema de independización, ¿no? Muy bien. Dice Diego, ¿puede solicitar una prescripción adquisitiva de dominio de un departamento entre un proyecto financiado por mi vivienda? Mientras veamos la titularidad, ¿no? Si es de un particular, se puede hacer la prescripción, ¿no? Pero si fuera un bien ya a nombre del Estado, no se le pudiera hacer la prescripción conforme a la nueva ley 29618. A nivel judicial, tú puedes demostrar tal vez que has adquirido el predio, ¿no? Antes del 24 de noviembre de 2010, en esos casos sí, pues, ¿no? O sea, si yo demuestro que ya tenía 10 años o más antes de la vigencia de la ley 29618, sí, el Poder Judicial hay casaciones que así se han pronunciado, ¿no? Entonces, en tu caso, Diego, verifica quién es el titular, ¿no? Si el titular es el Estado, verifica desde cuándo tienes esa prescripción de ese bien, la posesión de ese bien, y si es antes de, has cumplido 10 años, antes de la ley 29618, sería a nivel judicial, ¿no? A nivel notarial lo dudo mucho, porque los notarios se están cuidando bastante con los bienes del Estado, conforme a la ley 29618, ¿no? Muy bien, este es el expediente, Mm, Hola, hola Constantino, ¿cómo estás? Los bienes, dice, no están afectos al servicio público, al uso público, o interés nacional, constituyen bienes de dominio privado. En los bienes de dominio privado, ¿no? El Estado ejerce su propiedad como cualquier persona. El Tribunal Registral, pues, decía que no gozan de imprescriptibilidad. Eso lo decía el año 97, ¿no? Pero luego, cuando sale la ley 29618, el tribunal cambió de opinión, porque esta ley prohíbe la prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Prohíbe la prescripción adquisitiva de dominio de todos los bienes del Estado, ¿no? Sobre todo los bienes de dominio privado, ¿no? Muy bien. La verdadera intención de esta ley se acerca en el artículo segundo, cuando dice declararse la imprescriptibilidad de los bienes inmuebles de dominio privado estatal. Estoy hablando con disposición única, complementaria, ¿no? Que aquellas personas que tienen en posesión bienes del Estado pueden acogerse a los mecanismos de la compra-venta de valor comercial regulados en la ley 29151, ¿no? Y su reglamento. Entonces, igual, mantengo mi posición que cuando son bienes de dominio privado del Estado no hay razón alguna para establecer que no se puede adquirir por prescripción, ¿no? Esta es la demanda de inconstitucionalidad que interpuso pues el Colegio Notario San Martín, que fue declarada infundada. ¿Por qué? El Tribunal Constitucional dice, está bien, ¿no? Reconoce que los bienes de dominio privado del Estado no tienen uso público, ¿no? Reconoce eso, dice, sí, es verdad, reconocemos que los bienes de dominio privado del Estado no tienen uso público. Sin embargo, dice, potencialmente lo pueden tener, ¿no? Y también señala, el Tribunal Constitucional dice, que la Constitución no prohíbe que mediante una ley se puede establecer la imprescriptibilidad, ¿no? A ver, aquí hay una pregunta, dice, COFOPRI en su proceso de saneamiento adjudicó un bien de un particular, puesto que se tiene un título anterior al saneamiento, ¿es posible prescribir? Ya, si los bienes están a nombre de COFOPRI, ya ha salido un precedente, son obligatorios, además, la ley misma 27363 nos dicen que debe terminar su procedimiento de saneamiento, ¿no? O sea, un notario no puede hacer la prescripción adquisitiva de dominio de los bienes que todavía están a nombre de COFOPRI. Sería ya a nivel judicial esa discusión de esa prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Nos dice Erwin, ¿la prescripción adquisitiva notarial la aplica a todos los inmuebles del territorio nacional o se tiene limitaciones? Se aplica a todos los predios urbanos, ¿no? A todos los predios urbanos. A nivel nacional, sí, pero hay que ver la competencia notaria, ¿no? Muy bien. Entonces, luego tenemos nosotros
los fundamentos de la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Dicen, los bienes estatales de dominio privado, precisamente por estar bajo el dominio del Estado, se someten a la regulación del derecho privado. Y en ese sentido, dice el Tribunal Constitucional, que hay que declarar infundada la demanda de inconstitucionalidad, ¿no? El tribunal saca un precedente sobre la obligatoria el año 2012 y señala lo siguiente, ¿no? No corresponde a las instancias registrales, por ser exclusiva responsabilidad del notario, evaluar la aplicación o inaplicación de la ley 29618, ¿no? Por ser de exclusiva responsabilidad, pues, del citado profesional. En otras palabras, lo que le pedíamos nosotros a los registrados notarios es que indiquen si es un bien del Estado, si se aplica o no la ley 2618, ¿no? Los notarios no se pronunciaban. Entonces, el tribunal sacó esta resolución y de ahí el notario que decía, aplica tu precedente, ¿no? Lo cual no me parecía muy, muy correcto, ¿no? Lo que el notario debía haber puesto ahí en sus documentos es, esta persona es propietaria por prescripción porque adquirió antes de la vigencia de la ley 2618, pero eso no lo querían poner, ¿no? Muy bien, pero con este precedente de observancia obligatoria, los registradores no tienen por qué evaluar, en el caso de los bienes del Estado, si corresponde o no a la aplicación de la ley 2618, porque es una atribución que tienen los notarios. Pero, reitero, ya no hay notarios casi que declaren los bienes del Estado, ¿no? La prescripción de este dominio, porque justamente por la ley 29618, ¿no? También hay un precedente del año 2005 con respecto a los terrenos, ¿no? Inicialmente se pensaba, pues, como la prescripción estaba regulada con la ley 27257, se pensaba que solamente puedo prescribir cuando hubiera edificación, ¿no? Pero lo cual era falso, ¿no? Yo puedo prescribir un terreno nada más, no necesito por qué que exista todavía edificación, ¿no? Entonces el tribunal hace precisión, ¿no? En el año 2005 el tribunal decía, procede a inscribir la prescripción de este dominio tramitada solamente respecto a terrenos, ¿no? Aun cuando exista edificación o cuando la edificación no haya sido materia de un procedimiento de regularización. Y ya para terminar el día de hoy, entiendo que ustedes han estado ya de temprano, el tribunal saca un precedente de observancia obligatoria el año 2017, ¿ya? Y dice lo siguiente, ¿no? Antes de eso quisiera contestar a Erwin, gracias Erwin por toda tu pregunta, pues son bastante interesantes. Dice, ¿cuál de todas las prescripciones es más conveniente? Depende, pues Erwin, ¿no? Si es que tú tienes un predio urbano, no tienes problemas con nadie, porque tu posición es pacífica y pública, y consideras que no va a haber ninguna oposición, entonces sigue tu prescripción notarial, ¿no? Que es mucho más rápida, tal vez te cueste más, pero es mucho más rápido, ¿no? Un mes, 2 meses, ya tienes ya tu escritura pública, tu acta notarial de prescripción. Si es un predio rural, te convendría pues la judicial, ¿no? La vía administrativa muchas veces demora demasiado, los gobiernos regionales a través de sus direcciones regionales agrarias se demoran mucho, además a veces lo hacen de oficio. Entonces, dependerá la actuación de la administración pública. La judicial sería recomendable cuando existan conflictos y también sobre predios rústicos, ¿no? Si existen conflictos sobre derecho a propiedad, les recomendaría a todos ustedes la prescripción activa judicial. Bien, y quiero terminar el día de hoy, le agradezco mucho a todos ustedes, especialmente a mi alumno, ¿no? Daniel. Daniel es un alumno bastante brillante, que siempre interviene en derecho registral. Estoy seguro que va a seguir con sus investigaciones que está realizando. Auguro muchos éxitos para él. El precedente de observancia obligatoria del año 2017 dice lo siguiente. Se encuentra dentro del ámbito de calificación registral el título que contiene la declaración de adquisición de la propiedad mediante prescripción, la evaluación de la adecuación del título presentado con los asientos registrales, ¿ya? La evaluación también, lo cual implica verificar que el proceso judicial notarial sea seguido contra el titular registral. Me preguntaron, ¿cómo se toma conocimiento el titular registral de la prescripción? Porque hay que notificarlo, ¿no? Son las reglas de debido procedimiento, ¿no? Hay que notificar al titular registral. Si es que ustedes no dicen la dirección, y ustedes mienten y falsean esa información, ese procedimiento puede ser nulo, ¿no? Tuve un caso en Tacna en el cual se creó un nulo, una escritura pública, porque el usucapiente conocía la dirección del titular registral, pero él no lo quiso señalar. Entonces, el registrador tiene que revisar
que en el documento que le presente, escritura pública, acta notarial o incluso sentencia judicial, se haya indicado que se ha notificado al titular registral. ¿Ya? Para ello bastará con constatar que el referido, este titular, aparezca como demandado o emplazado en el proceso respectivo, ya que la notificación constituye parte de los actos procedimentales, ¿no?, cuya responsabilidad corresponde al juez o al notario. Tratándose de predios de propiedad del Estado, deberá constar en el acta notarial el emplazamiento a la entidad estatal correspondiente. En este supuesto será suficiente que el notario deje constancia en el acta que ha cumplido con las formalidades de notificación personal señaladas en el artículo 40 de la ley, del reglamento de la ley 27157, ¿no? Muchas gracias a todos, les agradezco mucho. Gracias por la invitación al instituto. Ya será en otra oportunidad. Muchas gracias. Doctor Huerta, muchísimas gracias por su tiempo, participación y predisposición y también por no siempre por la profundidad del tema. Por favor, si tienen algunas consultas finales, ya para poder dar por concluida esta interesante reunión. Otra vez, doctor Huerta, muchísimas gracias. Daniel, ¿cómo estás? También muchas gracias por tu tiempo y la organización. Seguro ya le estaremos comunicándonos para darles algunas novedades, ¿no?, de otros eventos académicos. Muchas gracias. Muchísimas Hasta gracias. luego. Chao, Daniel. Gracias por Hasta la luego, invitación. doctor Oscar. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches.